cafecito buenos días, pueden pasar adelante para dar comienzo a la charla. Por respeto a las personas que llegaron temprano, no vamos a comenzar on time. También que hay un coffee break después. No quiero quitar el coffee break. Entonces, mientras que van llegando las personas, quería comentarles lo siguiente. Bueno, no lo siguiente. Primero, darles las gracias por seguir participando. Bienvenidos también a las personas que se conectan en forma virtual al grupo de Zoom. Hay como una pequeño eco. Aprovechamos y vamos probando el listo. Quería preguntarles qué les habían parecido las charlas de ayer. ¿Sienten que aprendieron cosas nuevas, que hay cosas interesantes? Sí, me parecieron bien bonitas las charlas de ayer. Cosas que rescato de lo que se habló ayer, que no, en otras situaciones pues somos más dinámicos en cuanto a los comentarios, observaciones y cosas que se hacen. El ingeniero... El Zoom. Le agradecemos a las personas que están conectadas en el Zoom a apagar sus cámaras y sus micrófonos. Apagar las cámaras mejora el ancho de banda del streaming. Apagar los micrófonos nos evita escuchar cosas que puedan ser eventualmente incómodas. Entonces, cuando ustedes hacen un sistema de rociadores para una cava refrigerada, también tienen que considerar la especificación de los acoples. Es muy importante. Tienen que verificar que el empaque esté listado para ambientes refrigerados. Yo tuve una experiencia con Keystone Food en Venezuela hace muchos años. Se omitió eso y se despresurizó el sistema y se llenó de agua y se reventaron las tuberías. No estoy atendiendo consultas, pero bueno, le voy a dar una sola a usted, cuéntame. Sí. ¿Podrías repetir la pregunta para que lo escuchen los del Zoom, del Zoom? Acá en el micrófono. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, mi consulta era la siguiente, ¿no? He visto también que en cámaras secas se utilizan refrigerantes, se utilizan, bueno, refrigerantes, antirrefrigerantes. ¿Eso en qué ocasiones se podría utilizar, no? ¿En base a qué? Bueno, eso es una alternativa, ¿sí? ¿En base a qué? Es bien interesante su pregunta. Recuerden que dependiendo del tamaño de la cava, nosotros decimos en Venezuela cava, frigorífico le dicen en otras partes, puede ser un reto el diseño de un sistema de preacción doble, ¿ok? Si es muy alta y las alturas no nos permiten proteger con rociadores hasta una cierta altura, hay que instalar rociadores in rack, se puede complicar, ¿ok? Entonces, es probable que una alternativa, ¿esto está saliendo el sonido? ¿Aló? Una alternativa es utilizar anticongelante. Entonces, se debe hacer un sistema basado en anticongelante, donde se mezcle el agua con anticongelante, que obviamente va a cambiar el punto de congelamiento del agua. Entonces, si normalmente se congela a 0 grados, ahora se va a congelar mucho más. Entonces, normalmente seleccionar un sistema con anticongelantes se deriva de tratar de sortear la dificultad de diseño del sistema que te toca instalar, porque tienes rociadores in rack por el tipo de mercancía. Normalmente, no estoy diciendo que esto es una regla de oro, pero normalmente, si no mal recuerdo, la clasificación del commodity de los productos alimenticios es clase 3, clase 2, clase 3, sobre todo si hay carnes.
Eso lo pueden verificar, si estoy equivocado me dicen, pero está alrededor de clase 3. ¿Ok? Y normalmente, aunque estén encartonados, suelen estar encapsulados, cubiertos de plástico. Pueden estar en bandejitas de icopor, le dicen en Colombia, anime en Venezuela, tecnopor acá en Perú, ¿ok? Que es poliestireno expandido. Y eventualmente pueden estar sobre paletas plásticas. Cuando están sobre paletas plásticas y las paletas plásticas no son listadas UL, se presumen que no son listadas UL, eso sube hasta 2 clases. Y la mayoría, no estoy diciendo que esto es una regla de oro, tienen que hacer el análisis, la mayoría de los almacenamientos refrigerados se convierten en mercancía plástico clase A, no expandido encartonado, porque sube de clase 3 a clase de plástico no expandido encartonado. Entonces, ¿qué sucede? Eso ya te mató. Las alturas, ¿sí? Las alturas en el almacenamiento in rack van a estar limitadas, pues pueden estar limitadas alrededor de los 6 metros, algo así, de protección de solo techo. Y la densidad de techo es alta, pero bueno, si no puedes salvar eso, y yo he trabajado con almacenes refrigerados de 12 metros, 14 metros, tienes que meter rociadores in rack, ¿ok? Obligatoriamente. Entonces, ya es complejo el sistema preactuado de doble preacción de solo techo. Métale rociadores in rack. Entonces, el sistema con anticongelantes puede ser una alternativa. Lo que pasa es que tienes que utilizar, primero, el sistema con anticongelante requiere que el anticongelante sea listado o aprobado FM, porque hay ensayos donde se verifica que cuando se aplica agua con anticongelante, como el anticongelante normalmente es glicol, que es un alcohol, entonces aporta energía al incendio, le echas combustible al incendio. Recuerden que cuando tienen una mezcla de agua con un solvente, aunque esa mezcla de agua con solvente no tenga un flash point para clasificarlo, sigue teniendo un ignition point, es decir, hay una temperatura a la cual esa sustancia puede arder, independientemente de que no exista un estándar de medición del punto de inflamabilidad. Entonces, esa mezcla de agua con glicol, eventualmente, si no es un producto listado, aprobado, puede desfavorecer el proceso de extinción. Además de que los cálculos ya no se pueden hacer por Hansen and Williams. Los cálculos hay que hacerlos por Darcy Weisbach, ¿ok? Entonces, el comportamiento hidráulico del sistema cambia y puede que también se encarezca. No tanto por el proceso de la adición del glicol y todo eso, sino también porque los diámetros cambian, porque va a trabajar con un líquido que tiene una viscosidad diferente al agua. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad, pero sí es una alternativa. De hecho, yo estuve orientando a un amigo panameño con un sistema, porque no es todo el mundo ha diseñado con eso, no es muy común que en Latinoamérica diseñemos con eso. ¿Listo? Quería hacerle ese comentario solamente. Y entonces, que eso es muy importante. Considerar las empacaduras tienen que estar dispuestas, ¿cómo es? Homologadas para eso. Hoy me vestí de ingeniero, como se dan cuenta, ¿no? Ayer estaba vestido de seguridad de discoteca, de esos tipos grandotes que se paran en la puerta que no dejan pasar a la gente. ¿Ya? Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, como le decía, parte de las ponencias se basan en cosas que preguntan las personas, en lo particular a mí, y que normalmente, aunque muchas de las respuestas se pueden conseguir en las normas, pues hay que buscarlas y tenerlas puestas. Y también hablar un poquito de la desmitificación respecto a los rociadores de altura y tratar de una vez por todas, por lo menos ustedes, las estrellas de mar que estamos salvando en esta oportunidad, de algunos términos que son importantes tener en cuenta cuando se manejan los diseños. Entonces, este es el nombre que le pusieron a la presentación, soluciones de extinción y detección. ¿Se echó a perder? Yo no hice nada. ¿Cómo la gente de Zoom está escuchando bien todo? ¿Todo está bien? ¿Ven todo bien?
Un saludo a los amigos venezolanos que están en Zoom, no porque sean más importantes que los otros, sino porque hacen un esfuerzo especial, igual que los argentinos, para participar en este tipo de actividades. Deseando que todo se resuelva en nuestro país. En Venezuela lo ordinario para cualquiera de nosotros se convierte en extraordinario, por lo difícil que a veces es hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Es muy común hoy día conseguir este tipo de bodegas, galpones, warehouses, galerías, le dicen creo que en Panamá, que tienen esos techos curvos. Y entonces obviamente eso le genera mucho ruido a la gente. También los techos con pendientes muy altas que exceden el 16%. Todos tienen claro acá que por la NFPA 13 los sistemas rociadores están limitados para techos con pendientes del 16%, ¿no? Que eso es 1 en 6, es decir, un avance de una unidad de medida, 1 metro por cada 6 de horizontal. 1 entre 6 es 0,16, ¿cierto? Que sería 2 en 12, ¿sí? 2 pies en 12 pies. Muy bien. Entonces, cuando los techos son muy inclinados o son curvos, eso le genera mucho ruido pues, al diseñador. Y a veces se hacen cosas malas. Entonces, la idea acá primero es tratar de darles a ustedes herramientas para tomar decisiones en cuanto a diseño y también poder resolver ciertos problemas. Esto no es exhaustivo, obviamente, en 1 hora y media no podemos hablar todas las posibilidades, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, las características arquitectónicas de estos techos pueden retrasar la activación de los rociadores y afectar negativamente su patrón de descarga, que es lo que pasa cuando hay techos muy inclinados. Y cuando son techos muy altos, dependiendo de la aplicación, que una de las cosas que vamos a aprender acá, si es de almacenamiento o no almacenamiento, se retrasa la activación por el tiempo que debe tardar en acumularse calor. Voy a tratar de usar términos un poco prosaicos. Pido disculpas por adelantado al doctor Federico. Pero así, bueno, te puedo decir que si un HRR, una cosa de esa, no te preocupes. ¿De acuerdo? Entonces, se requieren análisis especiales. Sin embargo, yo inclusive posteé un video donde explico que hay un método que se llama el método de Harry Potter, que se lo voy a tratar de explicar. No es nada loco, no es nada raro, eso está en la norma, lo que pasa es que yo lo explico así, que resuelve muchos casos interesantes que vamos a tratar de poner en contexto acá. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo de esta ponencia es escribir esos desafíos específicos y hablar también un poquito de algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta para la detección. Esta ponencia iba a ser mucho más larga, pero me la mandaron a cortar, entonces hay muchas cosas de detección que no incluí y tuve que borrarlas, que quizás las nombre verbalmente. Me disculpan el tartamudeo producto del nerviosismo que me produce esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de la altura de la ocupación? El primer problema con la ocupación altas es que yo inclusive me formé de oído en mis primeros años. La gente piensa que a ciertas alturas no se deben usar rociadores, y de hecho lo dicen, hay gente que lo dice. ¿Ok? Entonces, no, que a 6 metros de altura, no hace falta colocar rociadores, porque no se activan. Algo totalmente falso. Eso es un mito. ¿Ok? Eso es un mito. Pero entonces, también hay otro problema, que se confunden la altura del techo para las aplicaciones de almacenamiento con las de no almacenamiento. Son dos cosas diferentes y se tratan de manera diferente. ¿Ok? Entonces, dependiendo del estándar de consulta que estén utilizando, si es FM o NFPA, cuando hablamos de, esto está escrito acá, pero me gusta más comentar si lo vamos pasando a las diapositivas. Cuando estamos trabajando, dependiendo de la norma de consulta, cuando tenemos un espacio, independientemente de su altura, cuando tenemos un espacio cualquiera, lo podemos usar para dos cosas. Una, para almacenar y otra para no almacenar. Donde no almacenar puede ser, por ejemplo, una línea de producción. A mí me gusta que la gente se imagine cosas, ¿sí? Que piensen, eso se llama inteligencia algo, cinética, una cosa así, no me acuerdo. Tienen que imaginarse cosas, aunque ayer me decían que eso no servía, ¿no? ¿Quién era, Guillermo? Que no se podía imaginar cosas que tú nunca habías visto. Pues uno se imagina cosas que no se ha visto. Esa es la idea de imaginarse cosas, ¿no?
¿De acuerdo? Como cuando tú te imaginas que te besas con una muchacha que nunca te pegó bola en el colegio, ¿no? Eso no lo has visto, pero te lo imaginas. ¿Ok? Entonces, supóngase que acá tenemos, esta es una bodega, un galpón, y de este lado, esto tenemos acá un tren de producción. No tenemos almacenamiento. Entonces, eso se puede manejar como un riesgo de ocupación. Se puede manejar como un riesgo de ocupación y eso se le llama aplicación de no almacenaje. ¿Sí lo ven? Non-storage occupation. ¿De acuerdo? No almacenaje. Si almacenamos, entonces, dependiendo del estándar, si es FM o es NFPA, hasta ciertas alturas, ciertas mercancías en ciertos arreglos, se convierte, se permuta, ese almacenamiento no se ve como almacenamiento, por la forma como se comporta el incendio. A eso se le llama, en ambos estándares, almacenamiento de baja altura. ¿Ok? Entonces, si ya no tengo el tren de producción, sino que tengo almacenamiento, hasta ciertas alturas, dependiendo de la mercancía, del arreglo, yo puedo considerar ese almacenamiento hasta cierta altura como si no existiera, y eso lo convierto en un riesgo de ocupación. ¿Sí? Eso se llama aplicación de no almacenamiento. Aunque sea almacenamiento, se convierte en una aplicación de no almacenamiento, cuando tenemos pilas bajas o almacenamiento de baja altura. ¿Qué es un almacenamiento de baja altura? Se va a hacer una definición y depende de la mercancía y su arreglo. Normalmente, con mercancía hasta clase 4, puede llegar hasta 3.7 metros en NFPA 13 y para plásticos hasta 1.5 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo almacenado en piso plásticos hasta 1.5 metros, que es poquito, algo así como por acá, eso lo puedo ver como si fuera un riesgo de no almacenamiento. Pero si pasa a 2 metros de plástico, ya lo tengo que ver como almacenamiento. Entonces es otro criterio el que aplico. ¿Ok? ¿Eso se entiende? ¿Es claro eso? Por FM puede variar. Por FM está restringido a 3 metros. El almacenamiento hasta mercancía clase 4. ¿Ok? Entonces, tenemos básicamente dos tipos de aplicaciones. Aplicaciones de ocupación o riesgo de ocupación. Señor, que cambie el riesgo de ocupación. Este tiene más ganancia. Riesgo de ocupación y riesgo de almacenamiento y riesgo de no almacenamiento. Entonces, existe la idea errónea de que los rociadores y detectores de humo no funcionan en zonas de techos altos. Esta idea es errónea y se pasa en parte, Federico, en simulaciones que se hicieron en el pasado, ¿ok?, que indicaban que no eran efectivos los rociadores a ciertas alturas. Sin embargo, a través del tiempo se han hecho pruebas, ensayos y están recogidas, existe la documentación. De hecho, al final de la presentación impresa en PDF de esto, aparecen algunas referencias. Y actualmente existe, búsquenlo en internet, por la NFPA Foundation, un estudio que ya terminó en su fase 3 sobre protección con rociadores en techos con pendiente, slope ceiling. ¿Ok? Búsquenlo porque eso probablemente va a terminar estando en la NFPA 13 el año que viene. Todavía no lo han puesto. Pero de ahí se basan muchas cosas que existen ya en FM. Entonces yo no voy a mencionar algunas cosas acá, porque todavía no están en la NFPA 13 y no quiero que se vayan con la falsa idea de que son cosas que se puedan usar. Pero existe la posibilidad cierta que el año que viene aparezcan. Entonces, hoy día existen ensayos documentados que garantizan que se pueden utilizar rociadores y detectores a grandes alturas con las estrategias correctas. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabajo o yo uso, mejor dicho, rociadores a gran altura, yo tengo que considerar varios aspectos. Una de ellas es que, dependiendo de la carga combustible que está ardiendo, la altura va a generar un retraso en la activación. Si un rociador normalmente se activa en, no sé, 15, 20 segundos, puede tardar en activarse 70 segundos o puede tardar en activarse 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, 5 minutos, ¿okay? 10 minutos, pero sí se activa. Y haciendo el spoiler de la presentación, hay ensayos que garantizan que se pueden activar hasta 22 metros de altura. ¿Ok? Entonces, en los criterios de FM Global
para aplicaciones de no almacenamiento, existen unas tablas, como las que se muestran en el lado derecho, que es la tabla 23110, que está asociada de lo que se llama ¿cómo se llama eso? Los criterios de diseño o demandas de criterios de diseño de acuerdo a las categorías de riesgo. Fíjense ustedes que dependiendo, las categorías de riesgo son como las clasificaciones de riesgo de la NFPA. Entonces ellos tienen HC1, significa Hazard Category 1 o categoría de riesgo 1. HC2, Hazard Category 2 y así sucesivamente. Son equivalentes el HC1 al Light, el HC2 al Ordinary, que no se traduce ordinario sino común, pero así lo tenemos, y el HC3 al Extra. ¿Ok? Entonces, por FM, cuando yo voy aumentando la altura, yo tengo que cambiar la densidad y tengo que cambiar el K del rociador. Eso no pasa en NFPA 13. NFPA 13 no establece un criterio por ahora. Cuando diga por ahora es porque probablemente va a aparecer el año que viene, ¿ok? Porque yo estaba leyendo el tema. No necesariamente que estén en 2 comités implica que lo vayan a aprobar, pero por ahora es lo que se supone que va a aparecer. Por NFPA, no importa la altura, pueden buscar en NFPA 13, no dice nada, ¿ok? Entonces, por NFPA, tú puedes proteger un techo de un centro comercial a 25 metros de altura con rociador K560, no hay ningún problema. Por FM, dependiendo de la altura, hay unos rangos de altura, yo debo cambiar eventualmente el K y debo cambiar eventualmente la densidad, dependiendo del riesgo, que es la tabla que estoy mostrando a continuación. Entonces, básicamente el resumen de esa tabla es que en la medida que la altura aumenta, se recomienda aumentar la densidad y o el área de diseño. Algo que es contradictorio a lo que vamos a ver más adelante, que son las correlaciones de Dyer, que menciona que a mayor altura se deben utilizar menos densidad, porque hay una relación directa entre la presión y la densidad, y por ende, si yo aumento la densidad para un rociador, debo aumentar la presión, y al aumentar la presión disminuyo el diámetro del tamaño de gota de agua. Pero aún así, por FM, eventualmente, al aumentar la altura, en algunos casos se debe aumentar la densidad. Igualmente, en medida que la altura aumenta, se recomienda aumentar la densidad y o el área de diseño. Si se usan rociadores Extended Coverage, se disminuye el área de diseño, y para densidades grandes, FM recomienda usar rociadores EK grande. ¿Por qué? Perdón, como le decía, en la medida que aumenta la altura, las gotas de agua tienen que viajar distancias más largas para llegar al incendio. Y en ese trayecto tienden a evaporarse, si son gotas muy pequeñas, o a flotar en los gases calientes que son generados por el incendio. Eso hace que el agua, en gotas muy pequeñas, se esparza más lejos y tienda a humedecer los rociadores que están en el techo, enfriándolos y inhibiendo su activación, algo que se llama skipping. Entonces, cuando se tienen techos muy altos, se deben garantizar gotas más grandes, y las gotas más grandes solamente se pueden garantizar con presiones residuales más bajas en el rociador. ¿Okay? Entonces, la única manera de garantizar una misma tasa de agua, una misma tasa de densidad con gotas más grandes, es aumentando el K del rociador. Entonces, a mayor altura, se recomienda tener un mayor K. ¿Ok? Y cuando tienes grandes alturas, no se recomienda utilizar rociadores de respuesta estándar, porque su retraso de activación va a ser aún mayor producto de la altura. Entonces, se recomendarían usar rociadores de respuesta rápida. Ese resumen está en esta tabla que está acá. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que para HC1, para sistemas húmedos, ¿ok? Tenemos una densidad para HC1, HC2 y HC3 a esa altura que dice ahí. Si ven, en la parte de arriba, ceiling height up to 30 feet, o sea, altura de techo hasta de 30 pies, 9 metros. Debe usar esas densidades para esas categorías de riesgo.
¿De acuerdo? Observen que cuando paso en la parte de arriba y aumenta la altura de techo entre 9 y 13.5 metros, ¿sí lo ven? Aumenta. ¿Cuál es el criterio para HC1 en riesgo HC1 hasta 9 metros para riesgo para sistemas húmedos? ¿Cuál es el criterio? ¿0,1 sobre? Con arepas, panes, 0,1 ¿qué? 0,1 galones por minuto por pie cuadrado, sobre pie cuadrado. ¿Sobre 1500 qué? 1500 pies cuadrados, perfecto. Entonces, fíjense ustedes que si paso de la altura de 9 a 13.5 para ese mismo riesgo, ¿qué pasa con la densidad y el área de aplicación? Aumenta, ¿ok? Si paso de 13 a metros hasta 18 metros, se mantiene. Y fíjense ustedes que cuando excedo los 18 metros y hasta los 30 metros, fíjense que FM tiene hasta los 30 metros garantizados sus criterios, la densidad aumenta y el área de diseño disminuye. ¿Ok? Porque trato de garantizar menos rociadores abiertos, pero con una mayor densidad. Entonces, como le digo, esta parte del criterio de FM pudiese ser contradictoria a cosas que le voy a decir más adelante, pero es simplemente cuestiones del estándar. Si hacemos el mismo ejercicio para HS2, fíjense ustedes que en HS2, en la medida que aumenta la altura, se mantiene más o menos igual tanto la densidad como el área de diseño, salvo cuando pasas de 18 metros, que pasa más o menos lo mismo que para riesgo ligero. Y para HS3, fíjense ustedes que pasa de 0,3 sobre 2500 a 0,3 sobre 3600. Y igualmente hay un incremento cuando paso del techo de 13.5 a 18 metros. Entonces, por FM, dependiendo de la altura, eventualmente voy a tener valores de densidad diferentes y valores de área de diseño diferentes. ¿Ok? Y fíjense ustedes abajo, la tabla 25211B, ¿los del Zoom están siguiendo todo bien? Ok. Donde el estándar de aplicación el estándar de FM establece las densidades recomendadas y los tipos de rociadores recomendados dependiendo de esa densidad. Entonces, hay en la NFPA 13 no hay una recomendación de tipo, porque eso es algo que preguntan, ¿qué K de rociador le pongo? Eso lo preguntan mucho. En la NFPA 13 no hay un criterio para aplicaciones de no ocupación. Vaina. De aplicaciones de no almacenamiento, ¿ok? Ocupaciones de no almacenamiento, respecto al K. En FM sí. Entonces, en la medida de que el K aumenta, en la medida que la densidad aumenta, el K tiende a aumentar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como le estoy diciendo, en la medida de que aumenta la densidad, aumenta el caudal, ¿correcto? Si yo tengo un rociador que tiene una cobertura de 100 pies cuadrados con una densidad de 0,3 galones por minuto por pie cuadrado, ¿qué caudal produce ese rociador? $30 galones por minuto, muy bien. Entonces, si yo aplico la ecuación, Q igual a K raíz de P, ¿ok? Y yo despejo P, creo que P es Q entre K al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿de qué depende P respecto al K? ¿Es inversa o directamente proporcional? Inversamente proporcional. Entonces, para un mismo caudal, ¿ok? Para un mismo caudal, a mayor K requiero menos presión para producir ese caudal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo necesito mantener la presión baja para garantizar que el tamaño de gota sea más grande y por lo tanto tengo una capacidad de penetración, eso se llama factor de penetración mayor sobre el penacho, como dice mi amigo, el penacho de fuego, ¿no? Penacho. ¿Sí? Entonces, tengo que garantizar el mayor K posible y si estoy utilizando rociadores modo control o de densidad área, tengo que garantizar el K más grande posible sin que la presión sea menor a ¿cuánto?
7 PSI, es la presión mínima de operación de un rociador estándar en modo CMDA, o CMDA es Control Mode Density Area. ¿Sí? Entonces, hay una relación entre la altura y el K en función de eso. Igualmente, si yo utilizo rociadores de cobertura extendida, también tengo algunas licencias respecto a la densidad y a las áreas de diseño. ¿Por qué? Como vamos a ver ahorita, cuando yo tengo ese efecto que se produce del skipping, se ha determinado, se ha encontrado que mientras más separados están los rociadores, el skipping es menor. Entonces, una solución al eventual efecto de la cercanía de los rociadores es colocar rociadores de cobertura extendida. ¿Ok? Entonces, al aumentar el K y la cobertura, es decir, paso de un rociador de estándar a extendida, requiero menos rociadores abiertos. Y a mayor K tengo gotas más grandes a menos presión, que es lo que siempre estoy buscando. Entonces, muchas de estas cosas que yo estoy hablando no es que, wow, Prasi sabe, no. Esto está escrito desde el 2008 en un artículo que presentó este ingeniero en base a algunos análisis que hizo FM y la gente del NIST. ¿Qué es lo que significa NIST, Federico? Ok, gracias. Él lo que hizo fue recoger toda esa información bibliográfica y hacer algunos cálculos por simulación numérica y preparó un artículo que es la referencia que existe respecto al comportamiento de los rociadores de grandes alturas para aplicaciones de no almacenamiento. ¿Okay? Esto incluye hangares, atrios y edificaciones donde hay almacenamiento de baja altura. Entonces, hay un ensayo que hizo FM, que estoy mostrando allí. Uno de los ensayos, ese es el test número 1, donde a mano derecha sí, a mano derecha pueden ver esto que está acá, para los muchachos del Zoom, la figura es un rectángulo que tiene unos punticos con unos números, ¿sí? Los punticos negros, los punticos blancos son la ubicación de los rociadores sobre una carga de combustible, si no mal recuerdo, que está a 3 metros, que es el límite de apilamiento de baja altura para mercancía clase 3, clase 4 de FM. ¿Ok? Y un conjunto de rociadores que están separados a 3×3, que es el número mágico de FM para este tipo de ensayos. Y entonces los punticos blancos son la ubicación de los rociadores sobre esas pilas y los negros son cómo se activaron. Y aquí a mano derecha pueden ver lo que dice Operating Sequence o secuencia de operación, que es la forma como se fueron activando los rociadores a esa altura donde fueron instalados. Y a mano derecha los tiempos de activación. Entonces, ¿cómo se lee ese gráfico? Eso es un ensayo donde hay rociadores en el techo sobre una carga de combustible que está ardiendo y esos números que aparecen ahí es el 1 se activó ¿en qué tiempo? Exactamente. El 2, 5:30 y así sucesivamente. Todo lo ven, ¿no? Muchachos del Zoom, ¿la tienen clara? Todo bien, listo. No news or good news. Muy bien, entonces, perdón. ¿Qué hace Dyer? Dyer introduce el término de skipping ratio o el estudio del skipping ratio. El skipping ratio es, el skipping es el fenómeno de que el rociador no se activa, aunque debería activarse. Si yo tengo una carga de combustible aquí y tengo un conjunto de rociadores en el techo, yo presumo que se van a activar primero los rociadores que están encima de la pila de combustible. Eso es lo que se presume. Pero Dyer percibió un proceso de aleatoriedad de la activación con los techos en altura y introdujo un término que se llamaba relación de skipping. No sé cuál es la traducción realmente, yo le pongo inhibición del rociador, ¿ok? Pero pueden utilizar skipping ratio y está bien. Entonces, Dyer establece el skipping ratio y la observación de la secuencia de activación de los rociadores y determina que en la medida que aumenta la altura, muchos rociadores no se activan a pesar de que están debajo de la carga de combustible que está ardiendo. Y que se activan rociadores que están más lejos de la carga de almacenamiento. ¿Ok?
Entonces, a partir de esos estudios de FM Global, de la NIST y de algunos ensayos de Gross and Gabriele, eso lo pueden conseguir en la referencia que le coloqué al final, pueden buscar el texto, eso lo puedo compartir después en la carpeta del Congreso para que lo tengan. Okay. Establece lo que se llaman las correlaciones o conjeturas, que relacionan algunas variables que afectan los rociadores a gran altura. Ojo, las conjeturas de Dyer solo aplican para aplicaciones de no almacenamiento. Y esto es muy importante que lo tengan claro. Entonces, ¿qué sucede? En este ensayo, la estrellita, ¿ven la estrellita? Eso es lo que llaman la ubicación del encendido o el inyector, ¿ok? Donde se aplica el fuego. No sé si han visto los videos de ensayos de FM, que llega un bombero y enciende la parte de abajo de la carga de combustible para el ensayo. Y entonces se pone a arder esa capa y ahí en donde está la estrellita, ¿ok? Está el inicio del fuego. Y se activa el primer rociador a los 2.58 minutos. ¿Cuál es la presunción? ¿Cuál de los rociadores que están ahí presumen ustedes que debería activarse? El 14, exactamente. Pero resulta que en el ensayo se enciende el 2. ¿Ok? Que está más lejos. Claro, hay lo que llaman los ceiling jets, me corrige Federico, cuando el fuego arrastra el aire caliente hacia el techo y pega al techo, empieza a desplazarse lateralmente. Ese ceiling jet, teóricamente, según la teoría, debería conseguir primero el rociador 14 que el rociador 2 y activarlo, y no sucedió. Y luego, para no hacerle larga el cuento, uno presumiría, bueno, debería arrancar el 14, ¿no? No, entonces resulta que uno más lejos por allá se activó. ¿Ok? Y así empieza, y por allá el 4, más lejos todavía. Y entonces empieza a ver que a cierta altura la activación es totalmente aleatoria. Y se genera el ingeniero ya, ¿ok? Que se está formando una suerte de círculo alrededor de la carga, ¿sí? ¿Sí lo ven? Un círculo alrededor de la carga y no se están activando específicamente los rociadores que están sobre la carga. Porque entonces, cuando empieza a ascender el aire caliente y las gotas de agua no son lo suficientemente grandes, las gotas de agua se evaporan o son desplazadas por el ceiling jet del techo hacia los lados. ¿Ok? Y enfrían los rociadores que están sobre la carga. Y los rociadores que están más lejanos no se han enfriado todavía y sí se activan. Y observen que la secuencia de operación hace que inclusive de los rociadores más lejanos tarden hasta 7 minutos en operar. Interesante, ¿no? Si no es interesante, pues. Entonces, nótese que todo el anillo de rociadores alrededor del 1 se inhibió o se esquipearon, como le digo yo. ¿Ok? Eso va contra la presunción de que los rociadores que están sobre la carga se activan. Y es a partir de donde se generaron las correlaciones de Dyer. ¿Qué le pasó a esto? Ok, entonces, ahí habían como 40 diapositivas que me mandó aquí Yusef, entre esto que acabo de mostrar y esto que está acá. Entonces, aquí le estoy mostrando el resumen de las correlaciones de Dyer. El resumen de las correlaciones de Dyer que son aplicables a nuestro trabajo es que al aumentar la altura debe tomar en cuenta usar la densidad más baja que pueda. ¿Por qué? Hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el tamaño de la gota de agua. A mayor presión, menor tamaño de gota de agua. Y esa menor gota de agua tiene menor capacidad de penetrar el fuego. ¿Ok? Usar el K más alto que pueda, por lo que acabo de decir, garantizar la menor presión. Usar el mayor espaciamiento posible para evitar que se mojen los rociadores cercanos. Y para techos muy altos normalmente se requiere que usar rociadores extended coverage. Entonces, si usted tiene un techo a 20 metros por NFPA 13, ¿qué pone? Un rociador cualquiera. Y es muy probable que esos rociadores no funcionen adecuadamente. ¿Cuáles son las restricciones de la NFPA? En la NFPA no hay criterios para rociadores según altura. Y el almacenamiento de baja altura se maneja como riesgo de ocupación con algunas restricciones que están en el capítulo 4. Muchos de ustedes conocen esa tabla que está a mano derecha.
Fuera de ese contexto, hay que consultar los capítulos de almacenamiento de mercancía, es decir, hay unas alturas máximas para cada tipo de mercancía y esas mercancías están limitadas por altura en función del tipo de arreglo. Ahora veamos el efecto de la pendiente. ¿Qué pasa con la pendiente y en los techos? Bueno, sencillo, lo que se muestra en la imagen de la mano derecha. Observamos ahí el dibujito que dice Elevation View, donde tengo un fueguito, ¿verdad? Y tengo una pendiente pronunciada. Basado en lo que hemos considerado, si yo tengo un incendio en un techo inclinado, así como este, de acá del auditorio, ¿qué pensamos nosotros que se debería activar primero? El rociador número 1, ¿cierto? Pero en la realidad, el calor se desplaza por la pendiente hacia la cumbrera y tienden a activarse los rociadores que están más cerca del punto más alto. ¿Ok? Entonces, los rociadores que primero se activan son los cercanos a la cumbrera. Tengo el incendio donde yo estoy acá, están viendo este techo, ¿no? Que tiene una inclinación hacia allá. Y los rociadores que se van a activar primero son los que están allá. ¿Y qué pasa con el fuego aquí? Sigue creciendo. Exactamente, sigue creciendo y aumentando el HRR. Entonces, esto implica que si el incendio ocurre lejos de la cumbrera, los rociadores tardan mucho tiempo en activarse. Y adicionalmente a eso, aunque con los ensayos que se han hecho por el estudio que le estoy mencionando, no es tan cierto hasta 18 grados de pendiente, en la medida que la pendiente aumenta, hay un cierto grado de distorsión del patrón, porque obviamente el rociador no está totalmente paralelo al piso, porque la NFPA te obliga a que sea paralelo al techo, ¿saben? Entonces, en la medida que el rociador aumenta su inclinación, obviamente el patrón no va a ser el patrón paraboloide que nosotros creemos que va a ocurrir, sino que va a tener otro tipo de patrón distorsionado. ¿Ok? Entonces, en NFPA el límite actual, ojo con eso, es 16%, unos 9.5 grados. Probablemente el límite que va a aparecer en la NFPA del año que viene es 18 grados, que es lo que ya está contemplado en FM desde el año 2020. ¿Ok? Y para techos de hasta 18 grados en FM Global. Entonces, existen soluciones para aplicaciones de no almacenaje y de almacenaje. Entonces, para aplicaciones de no almacenaje, en esencia, lo que hace es aumentarse el área de diseño en 30% por NFPA. ¿Ok? Entonces, si tienes un techo de mayor de 16%, aumentas un 30% el área de diseño. ¿Por qué se aumentaría en 30% el área de diseño? ¿En qué se basa ese criterio? Piensen 50 segundos para que no se duerman. Yo también tengo sueño, tengo ratón, decimos en Venezuela. Porque dicen porque creció el incendio, pero vamos a dejarle chance al muchacho de ganarse los premios. La arepa mordida. ¿Quién dijo por ahí algo? ¿Quién dijo algo? ¿Por qué? Porque aumenta un 30% el área de diseño. Se van a abrir más rociadores. Muy bien. Ese es el 75% de la respuesta. Sí, se van a abrir más rociadores. ¿Por allá? Sí, eso va a ocurrir. Pero ¿por qué aumento en 30%? ¿Por qué aumento el área de diseño? ¿Porque van a operarse más rociadores? Necesito más caudal, exactamente. 95% de la respuesta. Entonces tengo que diseñar el sistema para que maneje más agua, exactamente. Entonces, si yo antes diseñaba para 10 rociadores, 15 rociadores, y los ramales están diseñados para ese caudal, entonces si tengo mayor pendiente, como el sistema va a operar más rociadores, ¿ok? Entonces yo necesito diseñar el sistema hidráulicamente para manejar más agua, ¿sí? Porque van a empezar a activar los rociadores más lejanos. En algún momento se van a activar los que le toca el incendio, pero se van a abrir mucho más rociadores de lo que. Ese es, digamos, el criterio esencial. Lo que pasa es que por NFPA ese criterio no depende de la pendiente más allá del 16%, es decir, que con pendientes de 16% en adelante se aplica el mismo criterio. ¿Ok? Por FM no. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces guarden eso en su bolsillo y vamos a hablar un momentico sobre el efecto de la pendiente, el tema de los techos curvos. ¿Por qué son populares los techos curvos? Ingenieros civiles aquí, por favor, que levanten la mano.
No hay ingeniero civil, ingeniero mecánico estructurales. ¿Alguien que sepa de estructuras? Ingeniero electricista que no saben mucho de estructura, pero que dicen creer que saben y le pueden explicar rápidamente. Tú sabes que cuando una agencia de publicidad no tiene plata, contrata a locutores venezolanos, ¿no? ¿Sabían eso? No porque los venezolanos trabajemos en negro y sin seguridad social, no, no. Sino porque hablamos muy rápido. Entonces, como hablamos muy rápido, podemos hablar muchas cosas rápidamente en un pequeño lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los techos curvos? Los techos curvos son populares porque son lo que llaman también autosoportados. ¿Ok? Entonces, estructuralmente son más livianos y por ende más económicos. No requieren las mismas estructuras de vigas, ¿ok? Bien sea vigas de alma abierta o vigas sólidas, que los techos lineales de estándar. Porque aquí se aplica el concepto de arco. No sé si ustedes estudiaron eso en física. Entonces, el concepto de arco que se estudió, con los que se construyeron las grandes catedrales, las cúpulas, los puentes en la antigüedad, el arco distribuye las fuerzas de tal manera de que un miembro estructural que se tuviese que soportar peso en forma lineal, en condiciones de arco, puede soportar mucho más peso o el peso equivalente siendo mucho más delgado, mucho más fino. Entonces, en esencia, la popularidad de los techos curvos es un tema de economía, es más barato hacerlo, más fácil construirlos. ¿Ok? Entonces, y se pueden diseñar con, eso se llaman luces de hasta 40 metros sin ningún problema. Entonces, también permiten temas de facilidad logística dentro de eso. Entonces, el problema de los techos curvos que se han hecho populares es que son más económicos, son más baratas, estructuralmente más estables, pero como desventaja tienen menos capacidad de carga en techo. ¿De acuerdo? Entonces, eso implica que se puede convertir en un doble problema para el sistema de rociadores, porque tenemos que analizar el tema de la pendiente y también el tema estructural. Más o menos el peso, la carga superficial de un sistema de rociadores SFR estándar está alrededor de los 10 kilos por metro cuadrado. Eso también es un dato que es bueno que lo guarde. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con los techos curvos? En la NFPA 13, el cálculo de la pendiente. En la NFPA 13, ¿en qué artículo o capítulo dice cómo se calcula la pendiente en los techos curvos? Exactamente, no hay. No hay. Entonces, el primer paso de la solución para los sistemas de los techos curvos es que usted debe aplicar el concepto de pendiente que está en la NFPA 13. Ah, caramba. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se volvió? ¿Fui yo? ¿Se volvió loco esto? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿O ya se terminó el tiempo? No, me queda muy poquito tiempo. No, tienen que el coffee break, todo eso, y viene otra gente. ¿Sí le parece interesante esto? Ok, entonces el problema del cálculo de pendiente es que la NFPA 13 no tiene un método para calcularlo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y también la obligación de que el rociador debe quedar paralelo a la pendiente del techo implica otro reto adicional. Entonces, por NFPA estamos complicados porque no hay estándar, no hay una forma de calcular la pendiente que te diga, haga este cálculo o considero de esta manera. ¿Ok? Segundo, por NFPA, los rociadores deben tener el deflector paralelo a la pendiente del techo. Entonces, si esto fuese un techo curvo, ¿se imaginan el techo curvo? Imagínense. ¿Se lo están imaginando? Ok, entonces, estos rociadores paralelos, este es el deflector paralelo a la pendiente que era como así, ¿cierto? Y el de más arribita más o menos así. Entonces, es medio complicado eso. Ok, la NFPA 72, como dicen en Venezuela, échenle bola, la NFPA 72 trae una pista de cómo calcular la pendiente. Pero ¿qué pasa con un revisor? Que te puede decir que la NFPA 72 es de detección.
¿Cómo dijo por allá? Ajá. Porque hay gente que se pone con esas necedades. La ciencia la dividen en parcelas. ¿Ok? El conocimiento lo dividen en parcelas. Entonces, la única quien establece un método es FM para la estimación de la pendiente. José Prada, que no hace una interpretación formal de las normas, dice que el problema del cálculo de la pendiente es un problema aparte de la NFPA 13. Por eso la NFPA 13 no lo contiene. Y todos los ingenieros deberíamos saber calcular la pendiente en un punto de un techo curvo. Opinión de José Prada. Eso quizás no tenga valor para un revisor. Entonces, el cálculo de la pendiente, bueno, esto es un dibujito indicativo más que todo, no es que nos vamos a poner aquí a sacar calculadores y toda esa vaina, ¿ok? El cálculo de la pendiente puede ser tan estimativa simplemente como calcular un cociente entre S y L que está allá, S y L medios, perdón, o mejor dicho, L es la mitad del, ¿sí? Calcular la arcotangente de S entre L, para los muchachos del Zoom, ¿ok? O hacer dibujos con el AutoCAD y todo eso y calcular una pendiente con una rutina de Autolivs y toda esa cosa. Por FM20 se establece que para los techos que no son rectos, base la pendiente del techo utilizando una línea tangente en el punto del techo que se está analizando. Entonces, por FM20, que es la norma de rociadores general de instalación de rociadores FM, entonces simplemente nosotros lo que tenemos que pasar es una tangente en el punto de estudio y determinar la pendiente. ¿Ok? Por NFPA, en un anexo, o sea que si ya está lejos de la NFPA 13, en número 13, por aquí está la 72, de paso, el dato está en un anexo que tampoco es obligatorio, porque también a veces se ponen con esa necedad. Entonces, NFPA 72 en el anexo 3343 establece que los cielos rasos abovedados se pueden considerar como cielo raso con pendiente de dos aguas. ¿Ok? Y cada pendiente está formada por la inclinación de la cuerda desde el punto más alto hasta el punto más bajo, que es esto que está acá. ¿Ok? Y creo que el ingeniero Chumpitaz, no sé si Chumpitaz está ahí en el Zoom, no sé por qué no está aquí, me dijo una vez que esa era la recta tangente con mayor pendiente que existía, la que conectaba esos dos puntos. Pregúntale a Chumpitaz a ver si me responde por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por NFPA? Mencionar la NFPA 72. O decirle, ese es un problema geométrico, independientemente de que eso no esté escrito en la NFPA 13, y la tangente de ese techo curvo, la pendiente de ese techo curvo es tanto. ¿Ok? Ahora, si yo tengo varias pendientes, en el techo curvo tengo que hacer un análisis para cada pendiente. Entonces, esto es lo que me da. Entonces, ¿qué sucede? Que la única referencia que existe respecto a la instalación de los rociadores en techos curvos que de la NFPA 13 aparece un handbook, que no todo el mundo tiene acceso a él, ¿ok? Y que muestra esta figurita donde me dice que efectivamente cada rociador lo tengo que estudiar en función de la pendiente del techo en el punto de instalación. ¿Ok? Entonces, eso es una limitación, porque la NFPA 13 establece que los deflectores deben estar paralelos a la pendiente del techo. Sin embargo, yo he hecho diseños, no sé si estamos de acuerdo aquí conmigo, el ingeniero, se fue el ingeniero, ahí está el ingeniero, ¿cómo está Fernando? No sé si usted ha hecho algo de eso. Imagínense este techo abovedado que está aquí, donde los rociadores están entrando en el plano de la pantalla. ¿Se lo imaginan? Entonces, suponiendo que esto es un techo abovedado que pareciera, ¿no? Vamos a imaginarnos nuevamente, ¿qué haríamos bajo nuestra presunción? Que los ramales deberían ser curvos, ¿cierto? ¿De acuerdo? La forma como yo toda la vida lo he hecho, y hasta el momento no me han devuelto ningún proyecto por eso, y se lo he presentado a aseguradoras y todo, es colocar los ramales longitudinales al eje, o sea, paralelo al eje de la bodega. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite en cada ramal ajustar la inclinación del rociador
de manera mucho más simple, ¿sí? Limitando, ¿sí? Limitando que sea brusca la inclinación del rociador respecto a la pendiente. Así lo he hecho y es un ejemplo. Fíjense ustedes que si ven el plano de planta a mano derecha, en el plano planta de mano derecha, los rociadores, los ramales, están entrando en el plano de la pantalla y son paralelos al eje longitudinal de la bodega, simplificando el proceso de instalación. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que el alimentador ya no está a lo largo de la bodega, sino que está transversal a la bodega. Es decir, el alimentador estaría, digamos, que en el frente de la bodega. Esas soluciones no aparecen en la NFPA y son cosas que considero que simplifican el proceso de instalación. ¿Ok? Para FM, para aplicaciones de no almacenamiento, es indistinto hoy en día la orientación del deflector. Para aplicaciones de almacenaje va a depender del rango de pendiente. Entonces, por FM, el rociador hasta 10 grados es indistinto si lo colocas el deflector paralelo al techo o paralelo al piso. Pero entre 10 y 18 grados obligatoriamente tiene que ser paralelo al piso. Entonces es un choque mental cuando tú vienes del departamento NFPA y entras al departamento de FM. Y de hecho existen restricciones, hasta 18 grados. Después de 18 grados, como se ve en la imagen inferior izquierda, estás obligado a colocar un flat ceiling, un techo plano, para colocar los rociadores debajo. Mientras que por NFPA, para aplicaciones de no almacenamiento, no tienes esa restricción. Respecto al efecto de la pendiente, para techos inclinados y aplicaciones de no almacenamiento con rociadores estándar, se aumenta un 30% el área sin importar la pendiente. Por NFPA, 16%, es decir, 9.6 grados hasta N grados, pero claro, obviamente no puede ser mayor a la vertical, ¿no? Pero la misma pendiente de 10 grados, 15 grados, 18 grados, etcétera, se maneja de la misma manera. Inclusive una pendiente de más de 18 grados se maneja de la misma manera. ¿Ok? La NFPA solo dice, si el techo tiene una pendiente mayor del 16%, se aplica la corrección sin indicar un límite máximo de pendiente. ¿Ok? Y tampoco se afecta la pendiente por los miembros estructurales. Esto no aplica para SFR por ahora. En el futuro quizás los SFR los podamos instalar, igual que los CMCA, en techo de pendiente mayor a 16%. ¿Ok? Por FM existen que hay que analizar primero la pendiente. La pendiente entre 0 a 10 grados no se considera inclinado, entre 10 y 18 es inclinado y los rociadores tienen que estar orientados de acuerdo al estándar y después de 18 grados ya no te permiten sino colocar un techo falso. Pero también hay que analizar el comportamiento de los miembros estructurales en techo. Entonces, si yo tengo miembros estructurales de techo longitudinales, no se comportan igual el fuego, el incendio, que fueran transversales al eje del eje. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un fuego acá y tengo una pendiente inclinada, imagínense las cosas, ¿sí? Tengo vigas a lo largo de esto y tengo un fuego acá, en este lado, y tengo este techo inclinado. Y las vigas son paralelas al eje del... ¿Qué pasa con el aire, las masas de aire caliente que se desplazan hacia arriba? Tienen que sortear esas obstrucciones, esas vigas. ¿De acuerdo? Caso contrario, si son transversales las vigas al eje, porque se convierten en canales que favorecen el movimiento del aire caliente hacia las cumbreras. ¿Sí lo ven? Entonces, por FM hay que hacer los análisis no solamente de la pendiente, sino de si el techo es obstruido o no y cuáles son las dimensiones de esos miembros estructurales y su orientación respecto a la pendiente. Entonces es un poquito más complejo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto final de los techos curvos?
como yo mencionaba, a la fecha no hay ensayos de simulaciones para techos curvos. Luego se aplican los mismos criterios que para los techos inclinados rectos. La disyuntiva es cómo calcular esa pendiente. ¿Ok? Puede aplicarla en FPA 72, pero depende de su HJ de confianza. Si es pana o es de esos HJ que lo que buscan es cortar la cabeza. Y José Prada piensa que es un asunto de geometría. Entonces, claro, nosotros vemos estos techos y nos alegramos. Aunque hay un error ahí, ¿no? En esa instalación, no sé si la ven, que a mí no me gusta. ¿Cuál es el error? ¿No lo ven? Bueno, que no me gusta a mí. ¿Ah? ¿Cómo? Pero hablen duro. ¿No sé qué? No, eso no tiene nada. ¿Qué pasa con ellos? Están como muy lejos de la cumbrera, ¿cierto? Sí. En FPA tampoco tiene criterios para esos techos, eso se llaman roof vent, la FMC. Normalmente esos roof vent hay que protegerlos con rociadores arriba, pero la FPA no trae ese criterio. ¿Ok? Pero bueno, independientemente de que no esté tan bien, uno ve ese techo y, ¿cierto? Pero entonces, ve uno así, ay papá, ¿cómo le enfrento eso? Y si ve uno así, yo devuelvo el anticipo una vez. Devuelvo el anticipo una vez. O le regalo un rosario. ¿Sabes lo que es un rosario? No, ese es rezar. Y ese rosario, pues, rece, que no se le queme esto. Camándula, le decimos en Colombia. ¿Dónde está el departamento de Colombia? Representación de Colombia. Ok, entonces, en aplicaciones de almacenamiento, al acceder a las alturas de almacenamiento, a la altura la mercancía debe ser tratada como almacenamiento. Entonces, los criterios de protección de no almacenamiento no aplican y tampoco hay reglitas. ¿Ok? Entonces, esta tabla de la sección 4 no aplica cuando ya las pilas de almacenamiento son superiores a esas alturas. Entonces, ¿cuáles son los tipos básicos o variantes esenciales de almacenamiento? Tenemos arreglo de almacenamiento en rack, apilado en piso. ¿Ok? Y vamos a tener protección de, ojo con esto, de solo techo o only ceiling protection. ¿Ok? O protección con techo suplementado con rociador en estanterías, llamado también IRAS o in-rack sprinkler. Hay rociadores que se pueden utilizar a más de 14.5 metros. Claro, hay montones. Lo que pasa es que me imagino que están usando el criterio de protección con SFRs y piensan que ese es el límite de altura de protección para cualquier sistema, y no es así, porque eso es protección de solo techo con SFR. Entonces sí, hasta 14.5 metros. Si van a dar cuenta que la terminología es importante. Pero si utilizo rociadores de techo más rociadores suplementarios en las estanterías, con rociadores tipo CMDA, mi límite es el cielo. No hay una límite de altura. ¿Ok? Y si utilizo otras estrategias como extinción focalizada o barreras, mi límite también es el cielo. Entonces, cuando hablan de la máxima altura de techo para un rociador en almacenamiento, normalmente la gente se refiere a los SFRs o a los CMDA, pero protección de solo techo. No, es que yo vi en la norma y nada más se puede proteger hasta 7.6 metros con rociadores estándar. Sí, pero de solo techo. Si le metes rociadores en rack, el cielo es tu límite. Entonces, hay unas tablas que yo hice para la ponencia, donde hago un resumen más o menos de cuáles son las alturas máximas donde se pueden trabajar con rociadores CDMA, ¿ok? En protección de solo techo. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, para mercancía clase 1 hasta 4, se puede proteger, lo máximo que se puede proteger es hasta 9.1 metros con distancias entre el deflector y entre el tope de almacenamiento y el techo, que se llama clearance, de 6.1 metros. Esos límites están en su presentación que están ahí. ¿Ok? Igualmente, para mercancía en rack, el límite es mucho más bajo. Y las pendientes máximas en almacenamiento son del 16%. No hay manera de hacer protección de solo techo sin usar una estrategia alterna
con techos superiores al 16%. Entonces, si usted tiene un techo curvo que tiene una pendiente de mayor de 16% o un techo lineal con pendiente mayor de 16% y tiene una aplicación de almacenamiento, no hasta ahora, tal vez en el futuro sí, no va a poder hacer protección de solo techo. ¿Ok? Perdón. Para SFR, como le mencionaba, la máxima altura por la norma 13 es 13.7 metros, pero dependiendo del datasheet, recuerden que datasheet mata norma, pueden llegar hasta alturas de 14.5, 16 metros, depende. ¿Ok? Cuando se superan las alturas de techo o mercancías en almacenamiento apilado, hay que migrar a racks. ¿De acuerdo? Es decir, hay unas alturas máximas que se pueden proteger con apilamiento en piso, con rociadores de solo techo. Si quiere llegar más lejos, tiene que colocarla en rack. Pero entonces también, dependiendo de la mercancía, la altura de esos racks está limitada. Entonces, eventualmente pasa lo mismo si la pendiente excede el 16%. Y si se exceden las alturas de techo o mercancía en rack, ya no se puede usar protección de solo techo. Entonces hay que migrar a rociadores en las estanterías. FM es menos complicado en ese sentido, porque son unas tablas donde no tienes que dar muchos golpes para llegar a esos criterios. Entonces, las opciones de protección para techos muy altos, curvos, alta pendiente, el problema con los techos curvos son los mismos que con los techos rectos, es solo el tema de la pendiente, salvo que aparezca una restricción de capacidad de carga. Típicamente un sistema de rociadores pesa unos 10 kilos por metro cuadrado, eso quiere decir que no es una opción instantánea colocar rociadores de solo techo para almacenamientos de gran altura. Hay que buscar otras estrategias, pero eso está supeditado a que le entreguen a usted, que usted le entregue al cliente el cálculo de carga superficial de su sistema y que él lo valide estructuralmente. ¿Ok? Entonces, una opción cuando tengo mucha pendiente, entonces ya entendieron que lo del techo curvo no es nada raro, ¿verdad? Es un tema de... Entonces vamos a enfocarnos en el tema de mayor pendiente, mayor de 16%, sea curvo o no. Ya se resolvió el tema del techo curvo, ¿no? No le tenemos por qué tener miedo. Lo único que tenemos que hacer es un estudio eventual estructural, pero no le debemos tener miedo. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con el anticipo? Esa es la pregunta que se hacen todos. Recomendación, no se lo gaste. ¿Ok? Entonces, una solución que todo el mundo conoce y nadie aplica es colocar un techo. Sobre techo, pero el sobre techo tiene, pues, le genera menos altura de almacenaje al cliente, es más costoso y no es cualquier techo. La NFPA 13 tampoco trae un criterio de cómo se diseña ese techo. Además, tiene que soportar una fuerza vertical ascendente de por lo menos 14 kilogramos por metro cuadrado. La otra opción, si la pendiente es menor al 16%, ojo, si la pendiente es menor al 16%, resuelvo el problema de altura solamente colocando rociadores en rack más protección en techo. Pero los rociadores en rack por sí solos no me resuelven, los rociadores en rack tradicionales por sí solos no me resuelven el problema del exceso de pendiente, pero sí me resuelven el problema del exceso de altura. ¿Ok? Entonces, si la pendiente es menor al 16% y se excede la altura de protección de solo techo, puedo colocar rociador en estantería y puedo crecer indefinidamente, ¿ok? Siempre y cuando el techo sea menor, por ahora, al 16%. El problema de los IRAs, de los rociadores ¿cómo se llama eso? En estanterías, básicamente son dos. Me imagino que ustedes lo conocen. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Aparte del costo, pero... Eso. Exactamente. De hecho, hay una ley no escrita, una ley pradiana, cuando algún día voy a escribir mi libro, que dice, si tiene rociadores en rack, regale el sistema, no lo cobre. Cobre repararla. Y se tapa de plata. No cobre, o sea, ¿cuánto me cuesta el cero? Gratis. ¿Cómo que gratis? Pero me firma un contrato de exclusividad que yo soy el único que te puede reparar el sistema. Y llega usted allá con su BMW así, le adapta un tráiler a un Tesla para llegar allá, se compra un Cybertruck, una vaina así.
¿Quién es ese? Ah, el tipo que nos repara los rociadores in rack. Esos se parten a cada rato, los revientan, los joden, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Entonces, ese problema se resuelve ahorita. Los gringos, como ya le descubrieron el ojo a los rociadores in rack nuevamente, los rociadores in rack están ahora nuevamente de moda. They are back in fashion. Entonces, hay cualquier cantidad de tecnología patentada para proteger los rociadores in rack. Pero incrementan los costos, como dice José Stitt. El otro problema de los rociadores in rack es que tú tienes que sumar el caudal de los rociadores in rack a la cálculo en techo y balancearlo en un punto. Entonces, si ya el cliente está fastidiado porque tiene que poner la bombita de 1500 y le vas a sumar 480 galones más, ¿sí? Entonces, encarece también la cantidad de caudal y agua. Entonces, una solución a todo eso son las barreras físicas o virtuales. Entonces, cuando trabajamos con barreras físicas o virtuales, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Las barreras físicas o virtuales lo que hacen es simplemente limitar el crecimiento vertical del incendio. Y al limitar el crecimiento vertical del incendio, podemos independizar el consumo de agua de techo con respecto a los rociadores in rack y adicionalmente a eso, disminuir el requerimiento de protección en techo. Las barreras permiten sortear varios impedimentos tradicionales. Entonces, ¿qué es una barrera? Una barrera, ¿verdad? Creo que dice Yusef que tener este micrófono colgado aquí te genera... ¿Qué es una barrera? Una barrera básicamente es, como ven aquí a mano derecha, una lámina de metal o de madera que se pone en el rack para hacerle un techo a cada nivel. Eso es una barrera. Y hay barreras físicas cuando es una madera como esto, ¿okay? O una barrera virtual cuando se disponen de rociadores de supresión. ¿Cuáles son los rociadores de supresión que conocemos en el FPA 13? No sé. ¿Ya? ¿Cuáles son los rociadores de supresión? Y exactamente, los ESFR. Exactamente. Suena así como serie policial, ESFR. Los SFR son los rociadores de supresión. Los únicos rociadores de supresión que tenemos. Early Suppression Fast Response Sprinkler. Entonces, si nosotros colocamos apropiadamente una línea de rociadores in rack dentro de un rack, en un determinado punto, de rociadores SFR, los rociadores SFR en modo supresión actúan como una barrera, similar a una barrera física. Eso se le llama barrera virtual. A ese método de extinción también se le llama extinción focalizada, porque los rociadores SFR actúan apenas cuando está creciendo el incendio verticalmente a través de los espacios de flujo. Entonces, cuando trabajamos con el concepto de barreras, inhibimos o impedimos el crecimiento vertical del incendio. ¿Y qué pasa si yo impido el crecimiento vertical del incendio? Yo tengo un rack acá. Yo tengo un rack acá. Y pongo, no importa, quiero que entiendan primero la filosofía, independientemente después hablemos de los aspectos específicos técnicos. Quiero que entiendan la filosofía. Eso es muy importante. Si entienden la filosofía, van a la norma y rápidamente entienden eso. ¿Qué pasa si yo tengo un rack y pongo una barrera, sea física o virtual, y limito el crecimiento del incendio dentro del rack? ¿Qué pasa con los rociadores en techo? Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con ese rack que está ahí? Es como si no estuviera, si se hace adecuadamente. Okay. Yo le voy a dar el tips de cómo se hace adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un techo con exceso de pendiente y tengo almacenamiento en rack a determinada altura, donde la norma me limita? Eso. ¿En qué tengo que convertir ese riesgo para poder utilizar la licencia de aumento del área de diseño por techo inclinado? ¿Qué tengo que hacer con esos racks? ¿Qué harían ustedes para quitar el problema? No, usted no sabe lo que... Hasta hace 3 minutos no conocía las barreras. ¿Qué debería hacer usted? ¿Qué debería hacer usted para convertir ese rack y el espacio en ocupación nuevamente? ¿Qué debo hacer con el rack? ¿O qué debería hacer con el rack? O con el almacenamiento, pero en este caso en el rack. Disminuirle la altura
¿cierto? Va con una cegueta, le corta las patas y lo deja a la altura máxima que permite la norma, ¿verdad? O simplemente lo saco de ahí sí, lo retiro. Obviamente el cliente lo va a meter preso primero usted y va a tener que dar mucha explicación a la policía. Pero entonces, eso que tiene, si lo ven, entonces, la estrategia se basa en hacerle ver al sistema de techo que el rack ya no existe. ¿Cómo hago eso? Limitando el crecimiento del fuego verticalmente e impidiendo que ese fuego alcance los rociadores en techo. ¿Sí lo ven? Es muy simple la filosofía. Ah, que eso está atestado de tablas numerales, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ah, es otra fastidio. Y en esa forma encriptada de hablar la NFPA 13, eso es otro cuento. Pero el principio que le estoy diciendo es ese. Entonces, las barreras permiten sortear varios impedimentos tradicionales. Primero, la altura excesiva. ¿Por qué? Porque si tengo un problema de altura excesiva donde tengo que meter muchos rociadores en rack para crecer infinitamente, pues yo simplemente coloco pocos rociadores en rack aplicando el concepto de barreras. Exceso de pendiente en techos rectos o curvas. Cuando yo desvanezco el rack, yo simplemente aplico un diseño de rociadores de riesgo ordinario, riesgo alto, etcétera, o simplemente no le pongo rociadores si la ocupación no me lo pide. ¿Ok? Capacidad de carga de la estructura de techo. ¿Qué pasa con los techos curvos? ¿Qué le dije? Que tiene un problema de capacidad de carga. Si le voy a colocar SFRs al techo curvo, ¿ok? Que pesa mucho y la no lo aguanta. Entonces, ¿qué haría yo? Buscar poner un sistema que tenga poca demanda y que tenga unos ramalitos finiticos, de repente de 1 pulgada. Es decir, trato de diseñar un sistema de ocupación. Mira, este es raro, pero estoy poniendo, se puede, depende, si yo lo convierto en riesgo ordinario tipo 1 en malla, de repente le puedo sacar a una bodega con tubería de 1 pulgada. Habría que hacer cálculo hidráulico, pero podría ser. ¿Ok? Entonces, si yo convierto el riesgo de ocupación, el techo curvo le puedo cargar un sistema de rociadores más que tiene menor demanda. ¿Ok? Y eventual disponibilidad de agua. Un amigo en Ecuador tenía ese problema. Tenía un rack y el cliente aumentó la altura de almacenamiento y la bomba que tenía era como de 1000 galones. Entonces todo el mundo le decía que tenía que cambiar la bomba por una de 2500, 2000, 2500, 2000. Y yo le dije, no, eso se puede hacer con esa bomba de 1000 galones. Y el tipo me dijo, estás loco. Yo te explico cómo. Porque cuando yo trabajo con barreras, el consumo de agua interno dentro del sistema de las barreras es muy bajo. Porque necesito poco caudal para controlarlo. ¿Ok? Y las barreras se basan en ese principio de limitar el crecimiento vertical. Entonces, aquí está este dibujito. En sus diapositivas impresas, que amablemente nos hizo Yusef, no debe aparecer nada ahí, debe aparecer todo como en blanco, ¿cierto? ¿O qué aparece? ¿Aparece así como está ahí? Pero no aparece más nada. ¿Y el agüita? Aquí. Señores, se va a acabar el tiempo. Yo le dije a Yusef que era muy larga esta. Con esto podemos hablar un día. Entonces, ahí está un rack, ¿ok? Y tenemos un techo con exceso de pendiente, ¿ok? Entonces, si colocamos barreras físicas con rociadores por debajo de la barrera, de esta manera, esta forma es ¿cómo es? No, idónea no, tampoco. ¿Cómo? Ideológica, gracias. Sí, exactamente. No es así como lo van a poner todas las veces. Tienen que analizar el caso particular, simplemente para que se lo imaginen. ¿Ok? Entonces, si yo coloco barreras físicas con rociadores debajo de las barreras, porque no es que se van a salvar los rociadores. ¿Ok? Si yo coloco barreras físicas con rociadores debajo de las barreras, ¿ok? Y eliminamos el almacenamiento por encima de la última barrera, ¿qué vamos obteniendo ahí? ¿Qué vamos obteniendo ahí? Si se enciende, estoy hablando bonito, si se enciende aquí abajo, la barrera limita el crecimiento hacia arriba. Pero si por problemas de almacenamiento y de flow spaces
ocurre el fenómeno de spreading, es decir, cuando hay un incendio y este es el flujo space, el incendio tiende a medirse entre los espacios de flujo, pero si están tapados, van a tratar de rodear la mercancía y crecer por los lados. Y entonces incendia la de arriba, ¡pum!, ahí está la barrera. O al límite donde debe estar la barrera de acuerdo a los arreglos de la NFPA o de FM. Entonces, si yo elimino la mercancía en el último nivel y tengo barreras ubicadas de acuerdo a la norma, con rociadores por debajo de la barrera hacia abajo, entonces, para efecto del rociador en techo, aparece la varita mágica y es como si yo elimino el rack. Y ya el rack desaparece para el sistema de rociadores en techo. Método de Harry Potter. Harry Potter tiene una cosa de invisibilidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Una capa. Bueno, no conseguí la capa, conseguí la varita mágica esa que está ahí. Entonces, ¿qué hago con el rociador? Si yo desvanezco el rack, o los racks, todos los racks que están acá, ¿cómo diseño la protección en techo? Pues diseñamos con riesgo de ocupación, más 30%. Y ya. Y eso también sirve, por ejemplo, una fábrica que tenía un tren de producción acá, empezó a vender harto y montó rack aquí. Y tenía un rociador de techo para las máquinas nada más. Sirve para eso. Para retrofitting también. Entonces, cuando se instalan las barreras y el techo tiene exceso de pendiente, ojo, esta es la solución cuando tienes exceso de pendiente, ojo, ¿ok? Ojo. Cuando tienes exceso de pendiente, necesariamente debes eliminar el almacenamiento en el último nivel del rack, colocar las barreras que apliquen, sean virtuales o físicas, que apliquen en el rack, y entonces transformas el diseño de rociadores en techo en rociadores de ocupación. ¿Ok? Y entonces, si tienes exceso de pendiente, aplicas el concepto del más 30%. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se instalan las barreras y el techo tiene exceso de pendiente, se elimina el almacenaje superior y se diseña, si se requiere, un sistema de rociadores con riesgo de ocupación. ¿Por qué si se requiere? Porque ¿en qué se convierte una bodega sin los racks? ¿En qué? En un riesgo, en una cosa vacía. Entonces, hay que evaluar si de verdad por el código requiere rociadores. Entonces, solamente dejo los rociadores dentro de los racks. Exactamente, exactamente. Se vuelve como un gabinete, pues, que tú cierras ahí. Entonces, si el código exige rociadores en el edificio, pues, normalmente sería un riesgo de ocupación. Si el techo no tiene exceso de pendiente, ¿ok?, se podría dejar el almacenamiento en la parte de arriba y esa barrera superior se convierte en el nuevo piso. Entonces, tenemos el techo sin exceso de pendiente, donde nuestro problema es exceso de altura. El anterior me resuelve los dos, exceso de pendiente y exceso de altura. ¿Ok? Entonces, tengo mi rack y mi techo con exceso de altura. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco las barreras, ¿sí? No borro, no me llevo, no elimino el almacenamiento del último taller, por encima del último taller. Y la última barrera, con respecto al techo, se me convierte en el nuevo piso y tengo una nueva altura. ¿Ok? Puede usar la opción anterior. ¿Ok? Puede usar la opción anterior. Lo que pasa es que la opción anterior es obligatoria si tiene exceso de pendiente. ¿De acuerdo? Si tiene exceso de altura y no de pendiente, puede usar la opción anterior o puede jugar, dependiendo de sus posibilidades, capacidades, de lo que quiera hacer, de lo que usted se imagine. Y entonces, toda la mercancía que quede por encima de la última barrera, usted la mide ahora con respecto a esa barrera como si fuera la nueva altura del techo. Y diseñamos con el riesgo aplicable. Ahí ya pues tendría que ver nuevamente si es almacenamiento baja altura o cómo la va a ver. A mí me ha resuelto problemas eso. ¿Ok? Entonces, esa protección con barreras, el enfoque de la NFPA 13, se basa
en ensayos de FM Global de ubicación de rociadores y del concepto de piso virtual. Se basan en ensayos de FM y consisten en estas 4 opciones que establece la NFPA, donde la opción 1 es utilizar barreras físicas con rociadores K8 mínimo debajo de esas barreras, 2 opciones con SFR, que son las barreras virtuales, y una opción con CMDA de cobertura extendida K25, que son con barreras físicas. ¿Ok? Entonces, los esquemas son básicamente la opción 1, rociadores K8 bajo barreras físicas espaciadas según la figura, eso lo vamos a pasar rápidamente. La opción 2 son líneas de SFR in rack, ¿ok? Espaciados según las figuras que se convierten en barreras virtuales. La opción 3, líneas de rociadores cobertura extendida K25 bajo barreras físicas espaciadas según las figuras. Y lo más importante de esto que hay que arrodillarse es que el caudal dentro de las barreras no se suma con el techo. ¿Ok? Entonces, tú puedes convertir un almacén que lo estás protegiendo con SFR, bomba 2500, tanque de 500.000, que ha hecho rico muchos amigos míos, gracias a Dios. Pudiese bajarle una bomba de 1000. Si el cliente pues acepta los rociadores en rack y tú le vendes los otros perolitos y la cosa. Y en algunos casos puede ser una solución definitiva, sobre todo si el cliente ya tiene una bomba existente o no tiene capacidad de almacenamiento de agua. ¿Ok? Acá están los resúmenes de los espaciamientos horizontales que deben tener esos rociadores. Fíjense ustedes que dependiendo del tipo de estantería y del rociador que estoy utilizando, en la opción 1, fíjense ustedes que la distancia horizontal es de 1.5 metros en estanterías de hilera única y doble. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aunque eso está dibujado, no voy a gastar tiempo en eso. Lo que yo quiero que vean es que, dependiendo del tipo de opción, la opción 1 son rociadores estándar, K8 mayores, la opción 2 es SFR, la opción 3 es Extended Coverage. Las distancias pueden resultar pequeñas entre ellas y pueden generar la sensación de que está colocando muchos rociadores en rack, pero yo bajé un proyecto con plásticos expandidos si no mal recuerdo, eran 900.000 rociadores SFR, 900.000 rociadores in rack, lo bajé como a 200 rociadores. Entonces, la economía es verdad. Entonces, en la opción 1, fíjense ustedes, se instalan barreras horizontales no combustibles cada 3.7 metros verticalmente, que es lo que se ve en la vista en alzado. ¿Ok? ¿Sí? Las barreras horizontales se distribuyen a cada 3.7 metros. Debajo de las barreras se instalan rociadores K8 de respuesta rápida y se abren máximo, en el peor de los casos, 8 rociadores a 60 galones, que me suman 480 galones más 250 galones. ¿Cuántos son 480 galones más 250 galones? ¿Cuánto? 730. Ok. Protejo ese rack con 730, con 730 galones. O sea, que pudiese protegerlo con menos de 1000 galones. Y eso no se suma al techo. Entonces, si convierto techo en riesgo de ocupación, con una bomba de 1000 galones me puedo proteger un almacenamiento de altura. ¿Sí lo ven? Listo. Que es complicado los rociadores en rack, que la gente es fastidio, pero tienen el cliente que, porque yo tuve un diseño que me llegó de una consultora colombiana que le dijo al cliente que no se podía proteger el techo porque era pendiente excesiva. Y la aseguradora le estaba pidiendo el diseño del sistema. Entonces las consultoras le dijo que tenía que tener un sobretecho y ellos no tienen cómo hacerlo. Y le dije, eso se resuelve con esto. Un caso típico, ya se lo mencioné, el almacenamiento creció en su bodega y tienes una bomba existente de 1000 galones. ¿Cómo maneja eso? ¿Qué le dice todas las consultoras al cliente? Cambia la bomba. Y tú llegas, yo le tengo una solución donde no tiene que cambiar la bomba. En el caso de la opción 2, se instalan líneas SFR, IRAS K14, espaciada máxima a 9.1 metros, vertical, y se abren máximo 6 rociadores a 100 galones más 250 de manguera. Esos son 850 galones.
En este caso, la barrera es virtual. ¿Ok? En la opción 2B son rociadores K22 a mayor altura espaciados, a 12.2 metros. Y típicamente se abren 6 rociadores a 120 galones más 250. Eso es menos de 1000, ¿verdad? 720 más 250 son 970, ¿cierto? ¿Ok? En algunos casos muy extremos se pueden requerir hasta 10 rociadores. Pero en la mayoría de los casos, todos los casos que yo he hecho, con menos de 1000 galones se protegen los racks. ¿Okay? Y en la opción 3 es el mismo concepto, pero con rociadores Extended Coverage. Ahí sí el consumo de agua llega a unos 1300. Y yo ya he hecho diseños con esto, he hecho varios. ¿Okay? Esto lo estoy diciendo que es una cuestión virtual. Entonces, ahí había almacenamiento de plásticos expandidos. No, perdón, no eran plásticos expandidos, eran plásticos no expandidos expuestos. No hay criterio por FM. Entonces, se hizo la protección en techo y se colocaron rociadores en rack de acuerdo al arreglo de piso virtual o 2A. Y entonces esa barrera que quedó ahí a 6.16 metros es el nuevo distancia del nuevo piso y con eso se calculó el sistema de rociadores en techo. Obviamente, pues como son rociadores en rack hay que garantizar para este arreglo distancias muy cercanas, pero pues el cliente le resolvió el problema. Resumen final, la dificultad del techo curvo radica en el cálculo de la pendiente y eventualmente en su capacidad de carga. ¿Ok? Entonces, para ello, los métodos de barrera permiten diseñar sistemas ligeros o simplemente no usar rociadores en techo. En aplicaciones de no almacenaje, el exceso de pendiente se puede manejar con el incremento del 30%. En todos los casos, la solución debe ser evaluada en forma individual. Ahora, ya se acabó el tiempo y queda todavía todo lo de detección. Tenemos dos opciones. Preguntarle a la gerencia si se puede hacer la segunda parte después, que creo que sí, porque me pidieron una cuarta ponencia. ¿Ok? O yo grabo un video de esa parte y se los comparto después en el, ¿cómo se llama eso? En el Drive. ¿No le gusta un video? ¿Por qué? Yo en los videos sueno bien, sí. Bienvenidos todos a ILFIS, el Instituto Latinoamericano de Formación, Incendios y Seguridad. En esta oportunidad, ¿no han escuchado los videos de ILFIS? Entonces voy a preguntarle a Guillermo si podemos ver esta en otro momento. Son varias, pues no quisiera, ¿cómo se llama eso? Piratearle esta parte. Entonces, no sé si tienen dudas respecto a lo anterior. En Zoom. Sí. Bueno, en Zoom se tiene prácticamente un caso de Micaela, ¿no? Que prácticamente una aseguradora de FM Global no le permitía la utilización de techos curvos y techos con inclinación del 15%. Entonces ahora están trabajando en un EPC de 3 pisos, techo inclinado de productos de supermercado. Entonces la pregunta es, ¿qué recomendaciones tiene FM Global para este tipo de estructuras metálicas con cerramiento de materiales composite o sándwich? Ah, pero eso no tiene que ver con lo que estoy hablando. O sea, composites son tipos con poliuretano. ¿A eso que se refiere? Porque si ese es el caso, entonces por FM hay una datasheet que toca el tema de materiales plásticos, creo que se llama, de plástico en estructuras, algo así. No, yo creería que eso es una consulta que debo atender luego, ¿no? Porque eso no tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de los temas del techo. Si ¿cómo se llama eso? Si no le permite usar... Techos curvos, ni con pendientes mayores a 15. No, ahí debe haber alguna otra cosa que le está pidiendo la aseguradora, tendría que revisar eso. Tendría que leer el informe de la aseguradora y todo eso. No es una respuesta, no es una pregunta simple. Okay, que estoy a la orden, mi correo es jose.prada@joseprada.com. Ahí me pueden enviar todas las consultas que quieran y ahí yo le atiendo esa consulta después. Pero eso no
No le puedo responder así porque me parece muy curioso. Porque si todo esto que estoy diciendo lo inventó FM, entonces imagínense. Ok, tenemos otra. Dice, cuando se tienen estanterías dobles y triples, las barreras sin rack deben ser continuas de lado a lado o espacio intermedio. No, continuas. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Ya vamos a tomar café. ¿Quién viene a continuación después de mí? Ah, Fernando, ¿qué te llama? ¿Cómo está? José, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Excelente, como siempre. Yo Más sé o que menos. faltó lo de detectores, pero solo una consulta puntual. Y ya lo sabemos acá. Nosotros, prácticamente acá en Perú, la mayoría de almacenes, todos siempre te piden detectores de fotolink, ¿no? Que se los suele llamar, o ahora que ya se utiliza. Pero más o menos, por eso el dato es puntual. ¿Cuál sería la altura máxima a la que yo podría instalar un detector de humo? Porque yo también he ido a bodegas o almacenes donde 9, 12 metros están instalados detectores de humo y Ya. Ok. esa es la consulta puntual. Bueno, esa es una respuesta. ¿Cómo quiere que te responda? ¿Como ingeniero o como abogado? No, como ingeniero. Listo. Prescriptivamente no hay un límite de altura para la instalación de los techos, por ahora. Probablemente, según unos ensayos que hizo la gente de Hughes en Estados Unidos, probablemente en la NFPA 72 aparezcan unos criterios para la instalación de techos altos. Pero ahorita no hay un límite. La NFPA 72 solo establece una recomendación, y eso está aquí, de hecho, en la primera diapositiva. ¿Ok? ¿De acuerdo? No existe un criterio prescriptivo de reducción de espaciamiento de los detectores puntuales de humo o similares en función de la altura. Y el tipo de detector seleccionado se selecciona normalmente en función de la capacidad de hacerle mantenimiento. Ese, digamos, es el criterio falso. ¿Ok? Hay un límite que establece, en el caso de los beam detector, el fabricante, que es un límite por listamiento. Y hay que evaluar, en particular, cada equipo. Ahora bien, ¿qué pasa con los techos altos? En el momento de que el humo comienza a producirse, eso que vemos ahí abajo, el humo necesita ser transportado hacia arriba. ¿Okay? Eso se llama energía de transporte y hay unas ecuaciones que gobiernan la altura máxima a la que puede llegar el humo en función de la potencia del incendio que estás generándolo. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los ensayos de listamiento y de ensayos que se han hecho, normalmente los detectores de gas proyectados trabajan bien hasta alturas aproximadas entre 10 y 12 metros. De hecho, si buscas el manual de OSIT, ¿sí? Ellos te recomiendan, si no mal recuerdo, unos límites de 12, 13 metros para la altura de los beam detector reflex, los reflectantes. Entonces, los fabricantes pudiesen establecer límites de altura para sus dispositivos. Pero en la medida que aumenta la altura, tenemos varios retos. Uno de ellos es garantizar que el humo ascienda y llegue allá. Entonces, para ciertas alturas, eventualmente, tienes que tener una gran densidad de humo para que los beam detectors se activen. Entonces, por pequeños fuegos, no se van a activar. Entonces, prescriptivamente no existe un criterio. Los criterios los pudiese fijar el fabricante. Y en el caso de los beam detectors, se requieren grandes, o sea, densidades de humo grandes para que se puedan activar. Entonces, muchas veces son ineficientes en protección, por ejemplo, de atrios o de centros comerciales, porque aunque su sensibilidad es baja, ¿okay? Requieren una alta densidad de humo para ello. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Para ir a tomar café. Claro. ¿Cuál es el fundamento para instalar los rociadores sin rack tan cerca uno de otro? El fundamento, primero todo eso está en base en ensayos, pero el fundamento es simple. El fundamento es que mientras más cerca están, más probabilidades tienen que se activen. Si están más espaciados, puedes hacer que el crecimiento del fuego, esperando la activación del otro, no sea, ¿cómo se llama eso? Sea imprudentemente mayor al que se logra acortándolos. Los que han estudiado la norma FM, la 2.0,
la parte de protección de roof vent, en el pasado, hasta la revisión del 2018, creo, los rociadores de protección de roof vent se espaciaban a 1.5 metros entre ellos. Entonces, mientras más cerca están los rociadores, hay mayor probabilidad de que se activen y actúen como esa barrera. En estos casos, cuando trabajamos con rociadores in rack, no aplican las reglas de espaciamiento que normalmente nosotros usamos. Ok, gracias. Bueno, yo creo que tomamos un coffee break y Porfa, regresamos porque a las 12. 2 horas de escucharme hablar a mí es como pesado, ¿no? Regreso con... Sí, entonces ese es el problema. Y hay otros datos ahí que yo te voy votando al respecto. Hola, buenos días. Cuando pongo en racks de cobertura extendida, puedo mezclar el RTI del rack con el techo. El rack es otra vaina.